para México, Radio Vida. Son las 5:59. Radio Vida presenta un espacio de estudio sobre las Escrituras, verso por verso, dirigido por el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos, bienvenidos. Qué bueno que están de nuevo con nosotros en este espacio para estudiar las Escrituras. Estamos ya en el programa 79, este 1 de septiembre, iniciando también con el ciclo escolar con nuestros pequeñitos, que el día de hoy tuvimos la dicha de saludar y despedir a algunos de nuestros nietos, ¿verdad?, en las congregaciones. Espero, ¿verdad?, que también se hayan hecho oraciones por ellos, que hayamos estado intercediendo por todos nuestros hijos en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, ¿verdad? Qué bueno que se sigan preparando, les deseamos mucho éxito en el nombre del Señor. Y bueno, ya estamos aquí en el programa número 79, Números capítulo 16, vamos a hablar hoy de la rebelión de Coré, algunos datos interesantes que vamos a tocar aquí. Y iniciamos rápidamente, dice en Números 16, verso 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gentes y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. Bueno, aquí ¿qué pasa, mis queridos hermanos y amigos? Tenemos la cuarta rebelión en el desierto, de Midbar, que es el nombre en hebreo para este libro de Números, trata los eventos del desierto después de que partieron del monte de Sinaí, donde duraron un año, y ahora pues tenemos ahí la cuarta rebelión. Pero ¿quiénes eran estos muchachos? Coré y este grupo de hombres que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Bueno, recordando la profecía de Jacob sobre sus hijos, en Génesis 49:5 dice que Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus manos. Y bueno, Simeón y Leví, en esta versión, la Reina Valera que usamos normalmente los cristianos evangélicos, dice que son hermanos del crimen, pero sin embargo la nueva, la Nácar Colunga, que es una versión católica, dice Simeón y Leví son hermanos del crimen, no nada más son hermanos. Pero luego Simeón y Leví, dice la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, son chacales. Y luego la Biblia en lenguaje sencillo dice son como fieras que atacan siempre con violencia. Y aquí precisamente es uno de los pasajes que han generado controversia a través de los tiempos por las diversas traducciones. Y usted se preguntará en este momento por qué en unas versiones dice que son hermanos y en otras que son chacales. Bueno, evidentemente son hermanos, son hijos de Leví, pero aquí la curiosidad es que en el hebreo antiguo no se escribían las vocales, no existían, solamente eran las consonantes y las vocales fueron inventadas. Me refiero a las vocales impresas, obviamente se hablaban con vocales, pero las vocales impresas fueron inventadas por los judíos masoretas del siglo IX en adelante en Europa. A ese sistema le llamaron Nekudot, y con la finalidad de que no se perdiese la pronunciación del idioma, porque ya estaba en desuso en esa época. Así tenemos una de las copias más antiguas del Antiguo Testamento, que es el Códice de Leningrado, donde ya viene consolidado todo ese sistema de vocalización. Sin embargo, en escritos más antiguos, como los encontrados en Qumrán, pues que datan del siglo II antes de Cristo hasta los tiempos todavía del primer siglo, pues no existían las vocales impresas, y el conflicto está no en el español sino en el hebreo. Ahim es hermanos y tiene dos letras, la Aleph y la Het en hebreo, que aquí poniendo las masoretas la vocal A, dijeron Ahim, son hermanos, pero posteriormente por el contexto dijeron, bueno, es que aquí no va la A, aquí va la O, es Ojim, que son chacales. Y bueno,
no vamos a detenernos mucho, pero sí vamos a mencionar que ambas traducciones pudieran ser acertadas, porque precisamente en el contexto dice que son guerreros, que son impetuosos, que son difíciles. Entonces, sí eran hermanos, pero también eran dificilitos ellos. Y bueno, de ellos, precisamente de los hijos de Simón y de Leví, en este caso de los levitas, que Coat era uno de los descendientes de Leví, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y tenemos aquí este dato que los hijos de Coat fueron 4, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Moisés y Aarón son hijos de Amram, el hermano mayor, o el hijo mayor de Coat, pues el hermano mayor de los hijos de Coat, primogénito de Coat, y ellos ya tenían sus puestos. Uno era el príncipe de Israel y el otro era el sumo sacerdote. Y en orden de herencia de quién seguían ocupar cargos, entonces en la tradición antigua tendrían que seguir los hijos de Izar, es decir, Coré. Su causa de la rebelión se debía a que él quería un cargo, pero Moisés puso por líder de los coatitas a Elisafat, hijo de Uziel, el hermano menor de Coat. Y entonces eso encendió la ira. Esto es la razón de su coraje y la causa de la rebelión. Esto por un lado. Pero luego dice que también se le unieron Datán, Abiram y On, descendientes de Rubén. Rubén, el primogénito de las tribus de los 12 hijos de Jacob, que buscaban la promesa de la primogenitura, el hermano mayor. Recordemos que según el libro de Éxodo capítulo 13, los primogénitos de cada tribu eran los que iban a ser encargados del sacerdocio. Originalmente así era, pero con el incidente del becerro de oro, Dios cambia de parecer y dijo, bueno, no van a ser los primogénitos, le vamos a dejar esta tarea a los de la tribu de Leví, porque ellos no intervinieron en la rebelión, la primera rebelión en el desierto, la rebelión del becerro de oro. Pero bueno, sucede que también aquí hay una situación familiar que, bueno, como dice una frase coloquial, no sucede en las mejores familias. Las estructuras familiares funcionan de una manera muy similar a través de las edades. Y el hermano mayor, pues obviamente es el líder, es el que encabeza, es el que quiere dirigir a la familia, es el que quiere tomar decisiones. El hermano menor, pues es el libre, el que como que no le hacen caso y suele ser el hermano más problemático de la familia, ¿no? Entonces el mayor es el líder, el menor es el problemático y el que está en el medio, pues es el pacificador, el mediador, el hermano sándwich, como lo llaman algunos que escriben acerca de las relaciones sociales familiares. Y bueno, y aquí tenemos que pues los hijos de Rubén, que estaban también curiosamente al sur del campamento, recordarán en el programa 73 del 21 de julio, vimos la distribución del campamento en Israel en el desierto, y alrededor del tabernáculo estaban los descendientes de Leví, por un lado Moisés, Aarón, Merari, Gersón, y al sur Coat, y abajo de Coat, al sur, está Rubén. Es decir, la rebelión empezó en el sur del campamento. Los levitas, encabezados por Coat, de la tribu de Coat, se alían con Rubén en el sentido de, pues tal vez como inician ese tipo de conversaciones para estar en contra de alguien. Tú estás inconforme, oye, ven, mira, yo también, vamos haciendo fuerza. Y se empezó a hacer esta rebelión. Aunque también el Midrash Tanjumá, bueno, los que no están muy familiarizados con este tipo de lenguaje, el Midrash son escritos de exégesis judías, en este caso interpretaciones rabínicos medievales, que ellos escribieron entre los siglos VI y X después de Cristo, y esa colección, ¿verdad? La Sefaria que le llaman, esa colección de escritos de estos rabinos, es donde también se extraen algunas enseñanzas. Y en uno de ellos, en el Midrash Tanjumá, dice que Coré utilizó la ordenanza del tzitzit que vimos el lunes pasado, ¿verdad? De esos cordoncillos que iban, los flecos que iban al final del vestido.
para desacreditar a Moisés por considerarlo un mandamiento sin sentido, un mandamiento absurdo, ¿no? Entonces, que aprovechó eso. Bueno, eso dice el Midrash, no lo menciona la Biblia, pero es importante considerar, ¿verdad?, todas las aristas en este aspecto. Aquí el resumen es de que la rebelión está porque no están de acuerdo con el liderazgo por considerarlo que está beneficiando a los que no les toca todavía. En orden de la familia de sucesión le tocaba a Coré y Moisés le da liderazgo a alguien más. Y por otro lado este comentario. Y Rubén, que se alía, los hijos de Rubén, que siempre, ¿verdad?, el problema que tienen los hermanos mayores es que la carga del liderazgo de la familia está sobre ellos, y si por alguna razón no la ejercen, pues entonces empiezan a tener dificultades, ¿no? Sucede, como decíamos, en las mejores familias. El punto es de que ellos se reúnen y se levantan contra Moisés y convencen a 250 hombres, príncipes, todos miembros del consejo, hombres de renombre, no eran personas sin influencia, sino personas que tenían un impacto en el pensamiento de la comunidad. Y dice el verso 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues vosotros está la congregación de Jehová? Es decir, estaban ahí levantando una protesta contra el sacerdocio oficial, lo que había instituido Dios. Dios puso a Moisés por líder y puso a Aarón, hijo de Leví, de la tribu de Leví, por sumo sacerdote. Como diciendo, no solo ustedes escucharon en el Sinaí las palabras divinas, todos escuchamos la voz de Dios, toda esta asamblea y estos 250 que me acompañan tienen el mismo derecho que ustedes. Bueno, es la clásica voz del que anhela un cargo, es la clásica voz del que se levanta en contra de una autoridad pensando que él tiene derecho a ocupar ese lugar. Sin embargo, dice el verso 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Fíjense qué hermoso. Otra vez, ante los problemas, va a buscar la presencia del Señor. Esta ya era la cuarta rebelión, les decía. La primera fue la del becerro de oro. La segunda, la rebelión de Aarón y de María. La tercera, la rebelión por causa de los exploradores. Y ahora la cuarta rebelión encabezada por Coré. Y en las 4 ocasiones la Escritura dice que Moisés hizo exactamente lo mismo. Se postró delante del Señor. Eso es lo que hacen los siervos de Dios. Eso es lo que hace un verdadero líder para cuando afronta situaciones en una congregación, en un grupo, ir a la presencia de Dios, porque si Él nos puso, Él nos va a respaldar, Él nos va a dar la solución. Moisés no se puso a discutir con ellos, lo primero que hizo fue dialogar con el Señor. Después de ello, dice el verso 5, entonces le habló a Coré. Ahora sí, ya consulté al Señor, ven acá, y a todos sus séquitos, los 250. Y les dijo: mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escoja, lo acercará así. Es decir, mira, Coré, yo no voy a ponerme a discutir contigo. Si tú crees que tú eres el que debes de ser, que lo decida el jefe, que lo decida el Jehová, ¿verdad?, que lo decida el Señor. Pero hagan esto, miren, vamos a hacer esto mismo. Ustedes tomen los incenciarios de Coré y de todos sus séquitos, los que le están siguiendo, pongan fuego en ellos, echen incienso delante de Jehová, y aquel a que Jehová escoja, él va a ser el santo. Y que esto nos baste, hijos de Leví. No vamos a pelearnos por eso, dejemos que Dios decida. Es decir, les dijo: vamos a adorar juntos, pues traigan incienso, traigan los incensarios para que ustedes también adoren, les vamos a dar la oportunidad y que Dios diga qué hay que hacer. Y por otro lado, pues dijo un comentarista también, siempre es mejor esperar al siguiente día que se calmen los ánimos para tratar los problemas, y les propone que sea Dios quien determine quién es. El verso 8 dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿qué es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren el servicio del templo, del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Es decir, no se les hace suficiente, ya son parte de la tribu de Leví, son parte de los coatitas, tienen una función particular que hacer. ¿Por qué están deseando lo que Dios le dio a otro? Y luego hizo que te acercaras junto con tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora procuran también el sacerdocio. Es decir, querían ocupar el lugar de Aarón, ¿verdad?, y el principado de Moisés. Y bueno, siempre
surgen ese tipo de conflictos en el pueblo de Dios, ¿no? Y les habló entonces Moisés de los privilegios que ya tenían, pero pues ellos querían más, ¿no? Como dijo nuestro expresidente, ¿no? Andrés Manuel, ¿no? No tienen llenadera, ¿no? Querían más, querían más, querían más. Igual, pues Moisés tal vez esperaba al día siguiente pues, que se retractaran, ¿no? Que ya que se calmaran, que no fuera necesario un juicio, que fuera solamente un malentendido, un comentario en los ánimos encendidos, ¿verdad? Sin embargo, pasa el otro día y dice, ustedes son los que se juntan diciendo, ¿quién es Aarón para que contra él murmuren? Entonces Moisés luego también mandó a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, de la tribu de Rubén. Y ellos respondieron, no vamos a ir. Fíjense, cuando ya alguien está en contra de una autoridad, ya no solamente es la queja, es el comentario, ¿verdad? Sino que también ya es una acción de rebelarse y decir, no vamos a hacer nada. Ya no te vamos a obedecer, y aunque tú eres el príncipe, no te estamos reconociendo como tal y no vamos a hacer caso a lo que tú nos estás indicando. Bueno, ya es la señal que en el corazón hay rebelión, ¿no? Y luego le hacen un reclamo. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Fíjense nada más, Dios les había dicho la tierra que fluye en miel es la que van a conquistar, y estos estaban atribuyendo esas características, esos atributos a la tierra de Egipto donde eran esclavos. Es decir, ya no solo estaban contradiciendo al líder, sino a Dios mismo. Las palabras que Dios había utilizado de bendición y que les iba a otorgar esa tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, ahora ellos dicen, no, esa no, Dios no tiene razón, no es cierto. La tierra que fluye leche y miel es de donde salimos, estábamos mejor en Egipto. Y luego les dice, ¿tú quién eres para que te enseñorees imperiosamente? Es decir, le estaban tachando como un hombre cruel, ¿verdad? Que impone sus mandatos, que está ahí por su fuerza, por su capricho. Y luego también, tú tampoco nos has metido en esa tierra que dices que fluye leche y miel, ni nos has heredado tierras, ni viñas, ni nada. ¿Y acaso nos sacarás los ojos de estos hombres? No vamos a subir. Es decir, una rebelión, y luego todavía diciendo, ¿qué? ¿Nos vas a hacer algo? ¿Nos vas a castigar? Esa expresión, nos sacarás los ojos, es decir, nos vas a hacer daño. Es un lenguaje irónico que manejan aquí, ¿no? Se niegan, pero sin embargo, pues también están negándose tal vez porque no quieren comparecer ante Dios, no ante Jehová, ¿no? Porque pues también, pues como dicen en mi rancho, pues el miedo no anda en burro, ¿no? Se van a enfrentar a la realidad con el jefe y a ver cómo les iba a ir. Pero el verso 15 dice, entonces Moisés se enojó mucho y le dijo a Jehová, no aceptes su ofrenda, Señor. Ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Fíjense, ellos iban a traer incensarios para adorar a Dios, pero luego hace una extraña referencia Moisés de que de Coré, de esa porción del sacerdocio, no había recibido nada. Bueno, sucede, ¿verdad? Los que menos dan son los que más exigen, qué caray, ¿no? Sucede en las mejores familias. Pero el verso 16, entonces Moisés dijo a Coré, ok, tú y todo tu séquito pónganse mañana delante de Jehová, y tú y ellos y Aarón. Cada quien tenga su incensario, le ponga incienso, se acerque a la presencia de Jehová, y los 250 incensarios, todos vamos a adorar aquí. Y bueno, al estilo, ¿verdad?, que después replicaría el profeta Elías frente a los profetas de Baal y de Achera, diciendo, vénganse, vamos a adorar. Y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y bueno, al fin de cuentas, cada uno tomó ese incensario, es el verso 18, pusieron fuego, echaron incienso, adoraron, se pusieron a la puerta del tabernáculo, junto a Aarón y Moisés. Y ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de Rosén. Es decir, la rebelión iba en aumento, ya no eran los 250 que iban a ir a adorar de la tribu de Leví, ya eran los rubenitas y quién sabe cuántos más había reunido ahí. Pero bueno, que llega el mero mero a poner orden. Verso 20, Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, bueno, y entonces dice,
se apareció la gloria de Jehová a toda la congregación. Ándale, pues, aquí vamos a saber, dijo Moisés, quién es quién. Ahora ya llegó el jefe, vamos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Y Jehová habló desde la nube de la gloria de Jehová y les dijo: aparten esta congregación, apártense un lado, los voy a consumir en este instante. El juicio del Señor fue claro, contundente, frío: los consumiré. Y verso 22, otra vez Moisés y Aarón se postran sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solamente un hombre el que pecó, ¿por qué te enojas contra toda esta congregación? Fíjense, aún así Moisés y Aarón intercediendo por ese pueblo que se había rebelado, que se estaba levantando en una sedición contra ellos, y ellos intercediendo, ¿verdad? Esto es lo que hace grande a un líder, ¿verdad? Como después dijera el Señor, ¿verdad? Oren por los que los persigan, bendigan a los que los maldigan. Ese es un llamado del siervo de Jehová. Pero el verso 23 dice: Jehová entonces habló a Moisés y le dijo: mira, habla a la congregación y diles: apártense de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Y Moisés se levantó y fue donde estaban Datán y Abiram, los ancianos lo siguieron, y habló a la congregación diciendo: apártense de la tienda, apártense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan por sus pecados. Y se apartaron de los alrededores de la tienda de Corán, de Datán y de Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos. Y esta palabra tiene una tendencia, dice Rachi, como que qué pena que también sus hijos y sus hijos, los hijos de sus hijos, porque está hablando de los hijos y de los nietos aquí, tengan que llevar el pecado de este hombre rebelde, ¿no? Porque ahí los estaba tomando como una especie de escudo. Aquí está mi familia, a ver, si me vas a hacer algo, vámonos a todos. Y bueno, los que obedecieron a Moisés y se apartaron de la rebelión, los preservó con vida el Señor. Pero entonces Moisés dijo: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciera estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Es decir, estoy aquí porque Dios me puso, por un llamado divino. Y si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, y si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y desciendan vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y bueno, aquí hay dos cosas interesantes. Dice: si Jehová hiciera algo nuevo. Y está hablando una palabra que es similar a la primera palabra que aparece en la Biblia hebrea, reshit, que es al comienzo, ¿no? Y luego bará, que es crear. Es decir, si Dios crea algo nuevo, hace algo que no había hecho antes, entonces pueden decir lo que quieran, pero si Dios hace algo nuevo hoy y se abre la tierra y se los traga, entonces van a conocer que Dios fue el que habló. Y bueno, el Sheol, por otro lado, es el inframundo. Algunas versiones de la Biblia incluso lo traducen así: descienden vivos al inframundo, el lugar de los muertos, ¿no? Haciendo un paréntesis aquí, el Sheol, la morada de los muertos según los hebreos, pues representaba un lugar oscuro, un lugar situado en lo más profundo de la tierra, como dice Job 10, 21 y 22, tinieblas, sombra de muerte, oscuridad, desorden. El Salmo 115 dice: un lugar de silencio donde no se alaba al Señor, aunque esto posteriormente cambia un poquito en la época. Ya en el Nuevo Testamento encontramos la historia del rico y Lázaro, donde sí hay diálogo entre los que están en el Sheol, en el Hades en este caso, que es el nombre griego para Sheol. Pero el punto es de que dice el verso 31, que aconteció que cuando terminó Moisés de decir estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Sheol, los cubrió la tierra y desaparecieron del medio de la congregación. Eso es lo nuevo que hizo el Señor: abrir la tierra, que los tragara al inframundo y volver a cerrar la tierra, como si nada hubiera pasado, pero ellos dejaron de existir. Al oír los gritos, verso 34, todo Israel y los que estaban alrededor
de ellos huyeron diciendo que no nos trague también la tierra, escapa por tu vida, corre, ¿no? Y fue un pavor ahí. Y entonces dice que salió fuego de la presencia de Jehová y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso, motivados por la rebelión de Coré, incienso que no les correspondía, incienso que no les tocaba a ellos, ¿verdad? Recordemos que hay un incidente posterior en tiempos del rey Usías, cuando el rey Usías pretende hacer cosas que no le correspondían porque él era rey, no sacerdote, y él quiso ofrecer incienso a Jehová, pero el Señor lo castigó con una lepra en su frente, ¿no? Para decirle: yo soy el que digo quién hace las cosas, yo soy el que reparto los dones, yo soy el que decido cómo se organiza mi pueblo, y no tienes que meterte en las tareas que no se te han ordenado. Bueno, eso es algo curioso que tiene la Escritura. Y entonces Jehová habló a Moisés y dijo: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque están santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, y los utensilios están santificados. Es decir, los objetos que utilizaron ellos no tenían la culpa, pero dice: vas a hacer unas planchas, vas a cubrir el altar y serán como una señal para los hijos de Israel. Entonces tomó los incensarios de bronce Eleazar y los convirtió en láminas, para cubrir el altar, como recuerdo de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, no sea que le ocurra como a Coré y como a su séquito, según lo que dijo Jehová por medio de Moisés. Así es que, pues aquí tenemos las consecuencias de la rebelión, y esta rebelión y este nombre de Coré será recordado en varias ocasiones en la Escritura como un ejemplo de que Dios no está de acuerdo con estas rebeliones. Pero ¿qué pasa al final? Al día siguiente, fíjense, verso 41, Números 16, 41, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes le han dado muerte al pueblo de Jehová. Ups y recontra ups. Acaban de ver, acaban de pasar el incidente, se abrió la tierra y ahora están murmurando contra el líder otra vez. Y otra vez aconteció que se juntó contra Moisés y Aarón, miraron el tabernáculo, vieron que la nube lo había cubierto, apareció la gloria de Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón al tabernáculo, y Jehová dijo a Moisés: quítense del medio, los voy a consumir a todos. Acaba de pasar, y al siguiente día otra rebelión. ¿Cómo batalló el Señor con este pueblo, no? Bueno, no voy a decir, iba a decir algo, pero no estamos al aire. Pero Dios nos ayude. Pero bueno, Dios ya quería acabar con la murmuración, pero ellos otra vez, miren, se postraron sobre sus rostros. Moisés y Aarón otra vez intercediendo. Y Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario, pon fuego, échale incienso, vete enseguida de la congregación, haz expiación por ellos, y que el furor que salió de la presencia de Dios, porque ya ha comenzado, porque Aarón tomó el incensario, como le dijo Moisés, corrió en medio de la congregación, porque ya había comenzado a morir la gente en el pueblo, y se puso en medio de la mortandad. Y puso el incienso e hizo expiación, dice luego el 48, luego se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Esta es la tarea de un intercesor, que se pone entre la vida y la muerte, que se pone delante del juicio del Señor, que se pone a interceder y decir: no los consumas, Señor, dales una oportunidad. Mira, son nuestros hermanos, se equivocaron, perdónalos una vez más, que ese es el castigo. Y cesó, de hecho, el verso 49 terminan diciendo: los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos de la rebelión de Coré del día anterior. Después, cuando la mortandad había cesado, volvió Aarón con Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión a continuar con la tarea de guiar el pueblo. ¿Qué tenemos aquí, familia? Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado con la murmuración, con el celo, con el anhelar. Cuando analizamos nuestro corazón, cuando Dios está bendiciendo a mi hermano, a mi colega, a mi consiervo, yo debo de gozarme, no debo de desear lo que el Dios le ha dado a otra persona. Yo debo estar conforme con lo que la parte que Dios me ha otorgado a mí, solamente el ser parte de su pueblo, haber sido redimidos, rociados por la sangre del Cordero, perdonados, incrustados en su pueblo, que nos haya dado un ministerio, que nos haya dado dones específicos. Bueno, eso me quedo con eso. Quédate con eso, hermano. No anheles lo de los demás, que no nazca, ¿verdad?, ese celo, esa raíz de amargura que echa a perder tu vida, tu ministerio, murmurando contra los siervos del Señor. Hay que tener cuidado y bueno, pues nos quedamos, ¿verdad?, con esta instrucción contra la rebelión de parte del Señor. Familia, pues con esto nos vamos a despedir el día de hoy. No sé cuánto tiempo tenemos, 1 minuto, hermano. Vamos a ir rapidito aquí solamente para bendecir a los que nos están viendo en este momento. Contra la rebelión de parte del Señor. Santo Dios. Hermano Randy, que nos está escuchando aquí, dice, bueno, hermana Griselda, que aquí está en la cabina, dándonos aquí, ¿verdad?, motivación con su presencia. Que hermano Elías, que anda por ahí, Moisés, hermana Alma Duarte, Quechu, otra vez, Quechu. Bendiciones, hermano. Hermana Eva Sarabia de Las Vegas, allá nos está escuchando también. Bueno, pues ahí tenemos, hermanos, esta exposición del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y lo vamos a esperar el próximo lunes, 6 de la tarde. Soy el pastor Jorge Solano de la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón. Que Dios los bendiga, hermana Griselda en los controles, toda una bendición, hermana. Ánimo, los amamos, Dios les bendiga. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el 100.1 FM.